buenas noches. Bienvenidos a Día D. Cuando Lorena Ormeño expuso el caso que tenía entre manos, todo el equipo de Día D literalmente enmudeció con la piel erizada de espanto, literalmente. Porque escuchar la narración vívida de Miguel Chakmana, de cómo encontró a sus dos hijos asesinados en una escena que parecía literalmente un matadero, de verdad que es estremecedor. A eso súmele el dolor de este padre y la rabia y la frustración de saber que el asesino de sus hijos ha sido plenamente identificado, está preso aquí en el Perú y el proceso de extradición está paralizado, y se paralizó por el tema de la pandemia. En noviembre del 2019, Miguel y su esposa habían salido a trabajar, los niños quedaron al cuidado de unos familiares. También en la casa se quedó un vecino al que ya antes habían contratado, Rumano Adrián Seicuy, para que haga algunas mejoras en la casa. El señor terminó las obras, se fue, y esa llamada que le hizo a Miguel debió encender sus alarmas. Oye, ya terminé, pero hay algo que tengo que recoger. ¿A qué hora regresas? Y a él no le llamó la atención, él pensó que todo estaba bien, pero cuando llega a la medianoche y entra a su casa estaba todo a oscuras y gotea encima de él, no sabe qué es, pisa un charco y más adelante ve un bulto que no sabía qué es. Le tomó unos segundos saber que lo que pisaba era sangre y que ese bulto era su hijo que había sido asesinado. Y en el segundo piso, su hija también había sido asesinada. Atroz, era un matadero su casa. El hijo menor, el más pequeñito, se salvó de milagro y Lorena Ormeño les va a contar cómo es que se salvó. Entonces, hay pruebas de ADN, hay videos que señalan a este sujeto como el autor de estos crímenes horrendos. Él fugó de Ecuador a Lima. Estuvo aquí en Perú 9 meses, cometió un error que permitió que sea capturado, está en el penal Castro y por eso Miguel ha llegado de Ecuador a Perú a rogarle al presidente Sagasti que por favor firme la orden de extradición del asesino de sus hijos. Lorena Ormeño. Naomi bromeaba viendo cómo unas velas se interponían entre ella y su torta, mientras su hermano mayor jugaba con su cabeza. Nadie podía suponer que ese sería el último cumpleaños de la niña, que meses después ella y su hermano estarían muertos. Hijita, me extraño. Que se haga justicia, que tienen que pagar, no quedarse libre. Porque ellos fueron unos angelitos inocentes. ¿Por qué lo hizo esto? Miguel Chakmana se aferra a la foto de sus hijos cruelmente asesinados dentro de su propia casa cuando apenas tenían 10 y 14 años. Les extraño mucho, les amo. Tu mamá llora, tus hermanos. Meses antes del doble crimen, Yair comenzaba a brillar por su talento en el teclado. Era el más pequeño en una orquesta musical y fue la estrella principal en el matrimonio de sus padres. La vida le sonreía, pues además habían empezado a mejorar su casa y los trabajos iniciaron en la habitación de Naomi. Miguel contrató a Adrián Seicuy, un ciudadano rumano que vivía con su familia en Ambato, Ecuador, el lugar de la tragedia. Al señor ya le conocía, porque era la segunda vez que yo le invité a trabajar en mi casa, para que haga un trabajo para regalarle al cuarto de mi hija, que pinte el cuarto y me dé cambiando de piso. El miércoles 12 de diciembre del 2019 nos topamos a las 8 de la mañana por el parque de Atocha. Nos fuimos a comprar la pintura. Pintó. Comimos en la misma mesa. El 13 de diciembre de 2019, tras iniciarse los trabajos, Miguel y su esposa salieron para atender su negocio. Naomi, Yair y su hijo menor de 6 años quedaron al cuidado de un primo y un tío. A las 6:30 de la tarde yo llamé a mi hijo y a preguntar si es que ya acaba. Incluso me mandó unas fotos. Mi hijo me enseñó que estaba trabajando y ya acabó de poner el piso. Prácticamente se acabó el trabajo. Cuando haya dicho mañana vengo, justo mi sobrino me llama, dice tío, sus hijitos ya se van a quedar. Yo le digo, mi hijo, llévales a los guaguas a la casa de mi mami.
Y mi hijo nunca quiso ir. Y yo hablé con mi hijo. Yo le dije, mi hijo, ándate a tantas horas a la casa de mi mamá. Él me dijo que él no me preocupe, que se va a quedar a dormir ahí. Pero entonces, aún poco convencido, Miguel aceptó. Lo tranquilizaba pensar que sus abuelos vivían a una cuadra. Así, al quedarse solos, Naomi subió a ver televisión con su hermano pequeño, mientras Yair practicaba el órgano en el primer piso. A las 7 de la noche el rumano ya se había ido, pero hizo una extraña llamada a Miguel. El man me timbra a las 9:45 de la noche a decir que sacó una puerta donde que estaba trabajando. Dice, jefe, le traigo mañana un maestro para que le baje la puerta o llevamos. Yo le dije, le llevamos la puerta, no hay problema, no traigas a nadie. Dice, ya, entonces mañana 8 de la mañana yo estoy en su casa porque ya me falta solo poner las barrederas del piso. Nunca pensé con qué intención él me ha llamado a preguntar. No tenía cómo saber que esa llamada cambiaría su vida. Miguel regresó a la medianoche a casa para enfrentarse al horror. Yo que llego a mi casa, alzo la mirada y le veo una ventana abierta. Llego a la puerta y la puerta estaba abierta. Y abro, cuando yo veo unas gotas de pintura, yo pensé que mi hijo, el pequeño, ha hecho gotear las pinturas. Cuando yo camino para adentro, y vi en mi sala, era full sangre. No, prácticamente no prendí la luz todavía pensé que era la pintura y ha sido sangre. Y camino un poco más, la mirada veo a la izquierda y veo un bulto. Cuando digo, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y yo me acerco y veo que estaba así. Ay, le limpio la cara y veo que ha sido mi hijo. Le doy aire boca a boca. Nunca reaccionó. Y con Yair muerto en sus brazos, Miguel entró en pánico. ¿Dónde estaba Naomi, su otro niño? ¿Por qué con tamaña tragedia no había bulla en la casa? Y empiezo el segundo piso, grito, nena. Y le busco a mi hija, le busco, hasta en mi cama. Yo pensé que estaba dormida porque estaba solo así y no había nada de rastros de sangre. Este tipo les mató con un desarmador de estrella. A mi nena le metió por el cuello. Y yo lo que le quiero hacer reaccionar a mi hija. Como estaba así, le doy aire boca a boca y suena por aquí. Yo me alzo y tenía unos huecos. Le llamé a mi esposa. Le digo, mi amor, ¿qué pasa? Los guaguas están muertos. Ella no me podía creer. Solo el menor de 6 años logró sobrevivir. Antes de ser cruelmente asesinada, Naomi lo escondió en una habitación donde el pequeño permaneció oculto hasta que llegó su padre. Y con sus hijos muertos, Miguel sospechó de inmediato de Adrián Sequiui. Y estábamos con los 2 cadáveres ahí. Ahí vino la policía, todo. Ahí dijimos que el Adrián, ¿quién lo mató? A mis angelitos me quitaron la vida. Y yo pienso que todos que somos padres van a sentir el dolor que yo siento. Esa misma noche Sequiui no contestó y al día siguiente ya estaba desaparecido. Pero no fue necesaria su confesión. Su ADN lo delató. ¿Cuál fue el motivo de esta persona? ¿Por qué ensañarse con 2 pequeños? No sabemos qué es lo que él hizo. Según las pruebas ecuatorianas de la ley, con ADN, con todo, porque le sacaron las uñas de mis hijos, le quedó los cueros de él. O sea, está confirmado que fue él. Él es. Y le sacaron las uñas. Ahí les ha quedado los cueros porque mis hijos han querido defenderse y le han raspado. Y con ADN ya es culpable, absoluto culpable. ¿Y le robó algo? Una alcancía pequeña de mi hijo pequeño. ¿Y cuánto dinero podría tener un niño en su alcancía? Estaría unos $20. $20, el botín del asesino. ¿Pero qué motivó el horrendo crimen? La policía halló la respuesta en los últimos movimientos del rumano, antes y después del doble asesinato. Quedó grabado saliendo de un fumadero de droga y dirigiéndose a la casa de los Chahmana y salir con otra ropa. Él sube a las 11:05 fumando una pipa
Y de ahí, de esa cámara a mi casa, es unos 4 minutitos nomás, como de aquí a la calle de afuera. Él sube, se demora 50 minutos quitándole las vidas a mis hijos. Cuando él se roba esta alcancía de su hijo, ¿sería para abastecer su necesidad de droga? Seguro que para eso era, seguro. Mientras Ecuador amanecía horrorizado por el doble asesinato, Sequioy cruzaba ilegalmente la frontera de Ecuador a Perú, mientras Interpol enviaba una alerta roja para su captura. Durante 9 meses, este asesino permaneció suelto en nuestro país y ya creyéndose seguro, intentó renovar su pasaporte en su embajada. Hemos venido haciendo un trabajo de vigilancia de meses para ver de repente dónde se encontraba ubicado. Y ya el día de la captura, que esta persona, ciudadano rumano, Adrián Segiu, se acerca para realizar los trámites en su embajada. Antes de ingresar a realizar estos trámites en su embajada, en nuestro país, es que procedemos a la captura. Ciudadano rumano Adrián Segiu, quien se encuentra solicitado por las autoridades judiciales de Ecuador por el delito de asesinato. Estas son imágenes de la captura del asesino, detenido por Interpol Lima. No nos habla nada específicamente del tema, no nos ha dado mayores detalles, pero sí corroboramos de que sí se trataba del ciudadano rumano y procedimos con la captura. Entonces él no niega ni confirma la imputación. Efectivamente, ya eso está en niveles a nivel judicial. Imperturbable, Adrián Sequioy, de 34 años, padre de 2 niños en Ecuador, fue internado en el penal Miguel Castro Castro. El trámite de extradición inició, pero la pandemia lo paralizó. Desesperado, Miguel Chasmano enfrentó su miedo a la COVID-19 y viajó a Lima temiendo que el asesino de sus hijos quedara libre para volver a matar. Él le mató el 13 de diciembre del 2019. El señor se vino escapando y gracias a la policía de Perú, juntamente con la policía de Ecuador, Interpol, le detuvieron aquí en Perú, en Lima. Señor presidente de la República, ayúdeme, que me ayuden, señores, con la extradición para que el sujeto llegue a mi país a pagar y que sea condenado con todo el peso de la ley. Él ha sido detenido aquí en Perú en agosto del año pasado. Así es, el 25 de agosto del año pasado, es que el trámite de extradición desgraciadamente demora bastante, lo que ha debido haberse hecho en convenio, toda vez que se trata de un pedido de una república fronteriza, ha debido haberse sido la expulsión del país por la frontera de Ecuador y en coordinación con la policía ecuatoriana, a efectos de que inmediatamente lo ponen a disposición y se lo entregan a la policía ecuatoriana. Visibilizado su caso, el presidente de la República firmó la extradición, con el impulso del Ministerio de Justicia, donde aseguran que a diferencia de la expulsión de nuestro territorio, la extradición es mejor garantía de que el asesino será juzgado. Lo que ha hecho el Perú es primero, a través de la Interpol en Lima, ubicó a la persona. La Interpol lo ubicó en San Isidro en agosto del 2020 y luego de que lo ubicó, comenzó este proceso judicial que tiene el propósito de autorizar la salida de esta persona de territorio peruano, en este caso hacia el territorio ecuatoriano, para que allí sea juzgado por la presunta comisión de un delito. Y luego a esta decisión eminentemente jurídica de procedencia, de que se autoriza la extradición, se suma una decisión política que fue el Consejo de Ministros de hace muy pocos días, que accedió al pedido de la Corte Suprema de que este ciudadano rumano salga del Perú, vaya al Ecuador y responda ante la justicia de ese país. El asesino, que creyó salir impune, permanece en Lima mientras concluyen los trámites para enviarlo a Ecuador a enfrentar 26 años de cárcel por el horrendo asesinato de los hermanitos. Nada devolverá la felicidad a su familia, hoy incompleta, pero ¿acaso la justicia pueda darles algo de calma? Digo...
importante es que la justicia no tarde, que la justicia sea célere. En el Perú tiene la mala fama de que demora o que no actúa. Vean este caso. Hace poco más de 2 años, Raúl Tarrillo Vázquez fue asesinado a palazos. Luego fue descuartizado y sus restos fueron calcinados, fueron quemados y enterrados en los linderos de la chacra de sus verdugos, de sus asesinos. La policía encontró los restos y la autora, la esposa del autor material del crimen, terminó confesándolo todo. Sí, lo matamos, lo descuartizamos, lo quemamos, lo enterramos porque lo robamos. Entonces lo golpeamos y no queríamos que se quede vivo porque después podía atestiguar en contra de nosotros, entonces eso fue lo que hicimos. Esa fue la confesión inicial. Habían todos los elementos. Sin embargo, el móvil no habría sido el robo. Y lo increíble es que es la esposa de la víctima, del señor Tarrillo, quien hace la investigación y consigue arrancar este testimonio a Rosa Gutiérrez, esposa del autor material del crimen. Ella termina confesando su versión. Lo que pasa es que tu esposo me violó y entonces este asesinato es un asesinato en venganza. Los vecinos dicen otra cosa, los vecinos dicen que en realidad Tarrillo y Rosa Gutiérrez tenían una relación extramatrimonial y que por eso es que terminan en realidad matándolo. Ni robo ni venganza. Ahí hay versiones que no se condicen con lo que realmente ocurrió. Ahora, es increíble que habiendo encontrado los restos, teniendo las confesiones, los dos implicados en el caso y con esta confesión estén libres. ¿Por qué la Fiscalía no ha acusado? ¿Por qué la Fiscalía ni siquiera ha ordenado la captura de estas personas? Que se lo cuente Angélica Villegas. Este es el lugar donde ha sido torturado el señor Raúl Tarrillo Vázquez. Ahí están las monedas, como usted puede apreciar, las monedas en esta piedra. Un par de monedas a pocos metros de una roca ensangrentada son las evidencias de una lucha sin cuerpo en una chacra de Cascas la soleada tarde de agosto de 2019, convirtiéndose en la perturbadora pista que rodeaba la desaparición del comerciante de 39 años, Raúl Tarrillo, visto por última vez en la casa de sus socios, los esposos Antero Ríos y Rosa Gutiérrez, quien según los moradores le era infiel a su marido con el hasta ahora desaparecido, girando las sospechas hacia este matrimonio. Tú lo llamaste a mi cuñada. ¿Y quién lo ha llamado? Antidiosito grande. ¿Y quién lo ha llamado, amiga? Las risas y la celebración inundaban el hogar de los Tarrillo como pocas veces aquella noche de agosto del 2019 en el norte del país. Esta cámara captaba a Raúl celebrando con su suegra el cumpleaños de ella días antes que cayera en una trampa mortal. Toda su vida se había dedicado a ser comerciante, pero desde el 2016 pensó en expandirse comprando hoja de coca al matrimonio conformado por Antero Ríos y Rosa Gutiérrez. Primero llegó como un cliente, llegó mi esposo como un cliente a comprar y poco a poco fueron siéndose amigos, conociéndose más. Moradores me comentaron a mí de que mi esposo comía en esa casa, entraba, o sea, era como ya un amigo más en esa familia. ¿Había algo en la relación de su esposo con este matrimonio que a usted le llamara la atención? Lo único que yo pude era de que la señora constantemente lo llamaba en las noches a mi esposo para que le compre la leche a su hijo, pero mi esposo a veces se ponía nervioso, o sea, salía a contestar afuera las llamadas. A partir de estos mensajes, ¿investiga usted si su esposo mantenía una relación extramatrimonial con esta mujer y si fruto de ello había nacido un niño? Sí, llegué a sospechar que pensaba que tenía el hijo con ella, que era su hijo de él. Le pregunté, yo le encaré, le enfrenté y él me dijo que no, que yo estaba loca, que eso no era cierto, que su único hijo, era mi hijo nada más. Yo sospechaba que había algo raro entre ellos, ¿no? Más allá de un posible triángulo amoroso, la esposa de don Tarrillo no veía peligro de muerte para él. Sabía que a su esposo le tomaba 2 horas trasladarse hasta el caserío 9 de octubre, donde él le compraba hoja de coca semanalmente previa coordinación a la pareja. Son las 2 de la tarde del 24 de agosto del 2019. El comerciante está en su casa y no tiene planes de trabajo con sus socios. Pero la llamada telefónica de una voz femenina lo lleva a salir abruptamente sin detallarle la razón a su mujer.
pero promete regresar antes de las 8, convirtiéndose en desaparecido después de aquí. Así su mujer indaga en las agendas telefónicas contactando a sus amigos, quienes le dan una pista. ¿Cómo llegan a confirmar lo que le había ocurrido a su marido y el lugar donde él había estado por última vez? Por medio de un chofer. El chofer que lo transportó a mi esposo describió la vestimenta que estaba puesto mi esposo y lo transporta y dice que lo deja en la chacra de la señora Rosa Gutiérrez Villalobos y del señor Antero Ríos Ruiz. Y le dijo, retornas como a las 6 para que me lleves nuevamente allá a Trujillo. El chofer retorna, piteaba para que mi esposo baje, pero nunca bajó. Si Raúl había entrado a la vivienda de los esposos Ríos Gutiérrez y no había salido de ahí, su esposa estaba segura que algo muy macabro se escondía en esta vivienda con la misteriosa desaparición y de inmediato lo reportó a la policía, recibiendo una inexplicable respuesta. Yo le había dicho así a la policía, que algo malo le pasó a mi esposo y que por favor me ayuden a indagar y a meterse en esa casa. Entonces el policía me dijo que ellos no podían acompañarme porque tenían otra negligencia. Entonces yo en mi desesperación no sabía, me dijeron, ¿sabe qué señora? No contamos con gasolina y yo sola con mi hermana fuimos al 9 de octubre, al caserío. Viajamos y llegamos al caserío donde es que estaba la mujer ahí, pero yo al mirarla, la mujer a la cara, yo la noté sospechosa. Para la esposa del comerciante desaparecido, no era coincidencia que él estuviera por última vez en la vivienda del matrimonio Ríos Gutiérrez y que a la par estaba inubicable su socio Antero, donde Rosa, la pareja del hombre, nerviosa, no sabía decir su paradero. Así que la mujer de la víctima comenzó a grabar a Rosa junto a otros vecinos, notando más de una contradicción en ella. ¿Cuándo lo llamó tu esposo Mi esposo lo ha llamado el viernes en la tarde. Mi esposo se ha ido el sábado como a las 3, 4 por ahí. Primero dijiste el viernes tú. No, me he confundido. ¿Cómo se va a confundir, señor? Ahí están las cosas. Claro, usted dice una cosa, después dice otra cosa, señor. Usted tiene que hablar lo que es una verdad, señor. ¿Usted por qué habla que dice viernes, dice sábado? ¿Por qué dice así? Por eso, mire, señora, nosotros queremos que ustedes nos apoyen. No, si no se puede, bueno, ya sabremos cómo nos vamos a arreglar, señor. Usted no, mire, usted declare normal. No tenga, usted no se haga, no se calorice. Usted diga, si no ha llegado, porque mi hermano ha venido para acá. Y acá dice que la escúchame, pues yo como le digo, yo no he estado. No sé si a subir para acá o no subir. ¿Quién ha llamado a mi hermano? Nosotros queremos encontrarlo donde está. Está bien, yo no sé nada, yo no sé si ha llegado el señor a mi... Ante esto, la esposa de la víctima buscaría a las rondas campesinas de la zona, quienes lograron que Rosa confesara que su marido, ya prófugo, había matado al comerciante Raúl Darrillo, alegando que lo hizo porque la víctima abusó de su mujer, algo que le cuestionaron rápidamente. Ya nos has mentido una vez, ya dinos la verdad. Estoy diciéndoles la verdad, señoras. Yo ya le conté a mi esposo que una vez ha venido el señor a violarme, a la mala me ha hecho, señores. Yo le he dicho que no me moleste, yo le conté a mi esposo tanto. ¿Cuántas veces? Me he fallado. Y lo llamó mi esposo por la copa. Y vuelta vino la tarde, vuelta a aprovecharse de mí. Mi esposo estaba ahí mirando. Y ahí ha sucedido. Mi esposo salió con un palo, pegarle nomás, lo desmayado. Tú sabes la desesperación. Tenía miedo también, ¿qué cree usted? Pero a nosotros nos han contado que él comía en tu casa contigo y con tu... ¿Por qué no le dijiste a tu pareja ahí entonces? Ahí comían, compartían tu mesa. Ahí nos han contado los vecinos que ahí te veían comiendo con él, compartiendo tu mesa. Hay detalles en la narración de los hechos de Rosa, aún más crudos que la esposa de la víctima no pudo seguir grabando, pero que sí escuchó con profundo dolor y que constan en el expediente del caso. La esposa del asesino indicaba que el día de los hechos fue ella quien llamó a la víctima citándolo como parte de la trampa que le tenía el marido, quien lo emboscó junto con el primo en la vivienda. Entonces dice que mi esposo nuevamente regresa en sí a tratar de defenderse y nuevamente dice que entre ellos hablan y comentan y dicen, él está vivo, ¿qué tenemos que hacer? Si lo botamos por ahí, él va a levantarse y nos va a denunciar.
tenemos que matarlo, de una vez tenemos que matarlo. Ella cuenta es que lo cortan con la motosierra. Lo llevan, señorita, al lugar donde fue encontrado calcinados los restos de mi esposo. Ahí lo llevan a quemarlo. En su confesión, Rosa Gutiérrez luego condujo a las rondas campesinas hasta la chacra donde su marido y primo habían calcinado el cuerpo de Raúl, encontrándose restos humanos en el lugar señalado por ella. Además, la policía en las primeras diligencias hallaba sangre del occiso en la sala y cocina del matrimonio Ríos Gutiérrez, pero resultaba difícil lograr la detención por rango de funciones entre policías y rondas campesinas. Mientras tanto, el lugar va a ser protegido y la ciudad va a estar... ¿Y quién se va a quedar en el lugar de acá de los hechos? Pueden, señor, en la noche lo pueden saquear eso y lo pueden... Las rondas tienen a cargo. Nosotros queremos ya darle cristiana sepultura, ya. Finalmente, Rosa sería llevada por la ronda hasta la policía, donde rindió su declaración alegando que todo fue en defensa a una violación. Ella dice de que mi esposo la ha violado, pero yo no creo en esa versión, porque si mi esposo seguía negociando con ella y con su esposo el producto. Pero cabía la posibilidad de que su marido abusara de esta mujer cuando ella quedaba sola y que él llegara sin avisar a esta vivienda. No le puedo creer que haya sido una violación, porque ella seguía permitiéndole a mi esposo constantemente el ingreso a su casa, incluso hasta se quedaba a solas con mi esposo, ella, mientras que su esposo se iba a trabajar por otro lugar. O sea, ella es la que hacía últimamente ya el arreglo. Uno de los vecinos, la vecina más que todo, me dijo a mí de que ella había bajado y lo había visto dentro de la casa, mi esposo con ella tomando gaseosa. Faltando una semana para que lo maten a mi esposo, la mujer comía con mi esposo y tomaban ahí con mi esposo en su casa. La Fiscalía descartaría la violación como antecedente del hecho al no existir denuncia y claros indicios de una relación extramatrimonial consentida entre la víctima y la esposa de su socio. Pero cuando todo parecía encaminarse a la justicia, los resultados de antropología arrojaron que los restos hallados no correspondían en data de muerte al tiempo de la desaparición de Raúl, y la fiscal a cargo, Kira Olchez, alegaría no contar con elementos suficientes hasta el día de hoy para solicitar prisión. Kira Olchez, la fiscal, estuvo a cargo del caso de mi esposo, y cuando yo fui para allá con mi abogado, lo único que ella nos dijo fue de que como no hay un cuerpo, no hay un delito. Y habían encontrado cantidad de sangre en la sala y luego en la cocina. O sea, ahí donde lo mutilaron a mi esposo. Yo misma me fui a la fiscal y le dije, doctora, ¿qué está esperando? Le dije, usted que no lo mete presa. Le dije, doctora, ¿qué está pasando? Entonces ella me dijo, mire señora, tranquilícese. Además la justicia es así, me dijo, señora. No hay un cuerpo, no hay un delito. Sin cuerpo no hay delito. Es una justificación que no aplicaría en este caso, según el abogado penalista Julio Rodríguez. Esta vieja frase que se acuña en ese sistema jurídico que es no body, no crime, o sea, sin cuerpo no hay delito. En el caso nuestro no funciona así, porque tenemos lo que se llama prueba indirecta o llamada también prueba por indicios. Entonces, si tenemos un cúmulo de indicios que establecen de manera indubitable que esta persona habría sido victimada, habría sido asesinada por otra, yo puedo construir un caso sin necesidad de específicamente que el cuerpo sea hallado, porque si no, imagínese usted, una persona mata a otra, la incinera y desaparece todo lo que se entiende como el cuerpo de esta víctima, y nunca sería castigada. A 2 años del crimen de Raúl Tarrillo, sus presuntos asesinos confesos están en libertad e inubicables, sin procesos abiertos. Coincidentemente, después de tanto tiempo, en el marco de nuestra investigación, la Fiscalía recibió autorización del juzgado para levantar el secreto de comunicaciones de Rosa Gutiérrez, testigo del hecho, y esposa del hoy prófugo. Sin embargo, hasta el día de hoy se desconoce dónde está el cuerpo de Raúl. Lo que yo quiero es encontrar sus restos para poder irnos a un cementerio y poder orarle o rezarle o pedirle que ya descanse tranquilo.
Entremos de lleno al tema político. Ayer hubo debate y la encuesta que se ha publicado esta noche no recoge en realidad la sensación que ha dejado en el electorado lo que ayer escuchamos. Sin embargo, lo que sí señala es que empieza muy ligeramente, pero empieza a cortarse la brecha que separa a ambos candidatos. Pero es importante entender un detalle, porque mucho se menciona a Vladimir Cerrón, que no es el candidato, claramente, pero a estas alturas convengamos que debió ser él el candidato natural de Perú Libre. Ocurre que no pudo postular porque el señor tiene, como exgobernador regional de Junín, una sentencia firme que acaba de ser ratificada por la Corte Suprema por negociación incompatible en agravio del Estado con una pena suspendida de cárcel de 4 años. Vladimir Cerrón es el dueño, líder del partido, el autor de este plan de gobierno que habla de estatizar, de expropiar, de prohibir importaciones, de desconocer los tratados de libre comercio, ¿no es cierto?, de dinamitar el modelo económico del que tanto habla. Vladimir Cerrón es este personaje que adhiere a esta ideología marxista, leninista, mariateísta, que defiende, él ha dicho, las revoluciones latinoamericanas, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia. Resulta que el aparato partidario que maneja este clan familiar, Vladimir Cerrón y sus hermanos, en este clan, no es el gobernador regional el único que tiene temas con la justicia. Su hermano Fritz, ex miembro del ejército, tiene también una condena firme por compras irregulares mientras ocupó un cargo de compras en el ejército y está cumpliendo arresto domiciliario. Su hermano Valdemar, virtual congresista electo, está en curso en una investigación por lavado de activos del Ministerio Público, en los que también están incluidos el ex gobernador regional, el señor Vladimir, y su hermano Fritz. Los 3 hermanos en esta investigación por presuntamente haber recibido coimas de una gran compañía minera. Y finalmente, todo está reunido en esta investigación que ha hecho Richard Apolo, recoge también la denuncia del congresista de Alianza para el Progreso, César Combina. El congresista Combina dice que Vladimir Cerrón se encargó de colocar gente allegada a él en todos los municipios donde Perú Libre tiene alcalde, tiene autoridad, y que ahora se dedica, esa es la denuncia del congresista Combina, cobra diezmos a estas personas que las tiene estratégicamente colocadas. ¿Quién es el hombre de Vladimir Cerrón que le canta al oído al candidato Castillo? ¿Quién es Richard Rojas García? ¿Quién es Pinturita? ¿Quién es quién en el clan Cerrón y Perú Libre? Richard Apolo. Buenos días. Los saluda Vladimir Cerrón, secretario general nacional del partido político Perú Libre. Hablar de Vladimir Cerrón, dicen muchos, sobre todo sus paisanos en Junín, es hablar de un personaje obsesivo, oscuro y siniestro, que afirman ha sabido esta última década armar estratégicamente junto a su entorno cercano y fiel todo un aparato político y logístico sostenido en Junín, gracias, refieren, al copamiento partidario de Perú Libre en instituciones estatales como salud y educación, además de actos de corrupción, intimidación a quienes piensen distinto e incluso la extorsión en el cobro de cupos a trabajadores. Estamos hablando de la cabeza de la mafia más grande que tenemos en la región Junín. Yo lo he calificado como la peste que cayó a la región Junín en el año 2010, porque desde entonces ha ido avanzando y ha ido limitando todo tipo de obra, de desarrollo, de posibilidades y de oportunidades para la región Junín. Es un personaje pues que de por sí es peligrosísimo porque tiene una conducta delirante por el poder. Médico cirujano de profesión, Vladimir Cerrón hizo casi toda su carrera universitaria, becado en Cuba. Ahí dicen, nació su eterno agradecimiento a dicho país, al punto que pese a la situación económica vivida por los cubanos en la isla, Cerrón solo ha tenido palabras de admiración al régimen cubano. Volviendo a Junín, Cerrón Rojas fue en el 2010 elegido como gobernador regional de Junín, cargo que ocuparía desde el 2011 hasta el 2014, y aunque Cerrón siempre se jacta de haber tenido una gestión exitosa e iniciado con ella una revolución en Junín en materia de salud y de los más necesitados, los cuestionamientos a dichas obras
que le han valido incluso una sentencia a Cerrón por corrupción. Y sobre todo las cifras no parecen acompañar el discurso de Vladimir Cerrón. Y es que cifras oficiales hablan que durante su gestión, además de los actos de corrupción, los índices de pobreza y anemia se incrementaron durante su mandato. ¡Cerrón, escucha! ¡Cerrón, escucha! De acuerdo a la encuesta de desarrollo social que hace el INEI, el cuadro comparativo, las cifras comparativas más radicales son a nivel de anemia infantil, que además es hasta el día de hoy una política de Estado. Aquí él lo recibió en 45% aproximadamente de porcentaje de anemia presente entre niños de 0 a 5 años, y él lo entregó con 65%. El número más escandaloso de aumento de la anemia en el Perú. ¡Con el número 1, Valdemar Cerrón Rojas! El que sigue la consigue, reza el refrán, y Valdemar Cerrón Rojas, hermano de Vladimir Cerrón, lo sabe bien. Y es que dicen, después de varios intentos, Valdemar acaba esta última elección de ingresar por fin como congresista de la República representando a Junín. No había pierde para Valdemar, pues su hermano Vladimir, dueño y fundador de Perú Libre, le había dado el número 1 por la región Junín. Digo que este señor Valdemar viene a ser el tesorero de este grupo político, más que grupo político, este clan familiar. Con la elección, afirman muchos, Valdemar en realidad intenta, gracias a la inmunidad parlamentaria, frenar una investigación fiscal por el presunto lavado de activos, en la que también se le viene investigando a sus hermanos Vladimir y Fritz Cerrón Rojas. Y es que la hipótesis fiscal apuntaría a que el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, habría recibido un beneficio económico por parte de la minera Chinalco, de propiedad del gobierno chino. Una investigación complicada que señalaría al recién elegido congresista Valdemar como uno de los testaferros de la presunta coima recibida por parte de la minera china. Por supuesto, yo creo que una simple deducción nos podría permitir entender que un modesto profesor universitario no podría acaudalar en menos de 2-3 años 15 millones de dólares. A diferencia de otro tipo de organizaciones en donde vemos que hay un núcleo político que viene del partido o que viene de una ideología, lo que tenemos aquí realmente es un clan familiar. Es un grupo vinculado a la familia Cerrón Rojas y Cerrón Palomino, en donde Vladimir Cerrón es idolatrado como el líder. Un dato sobre Fritz Cerrón Rojas. Este militar en retiro y hermano de Vladimir Cerrón, además de la investigación por el presunto pago por parte de la empresa minera china Chinalco, afronta una sentencia por la compra años atrás de 8 botes para el ejército peruano que nunca fueron entregados. Pero volvamos al fundador, líder y autor del ideario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, de quien dice, desde que fundó el partido años atrás, siempre ha tenido en mente postular a la presidencia de la República. Y vaya que lo intentó en el 2016, pero tuvo que declinar, pues haciendo sumas y restas, corría el riesgo de no pasar la valla electoral y perder así la inscripción de su partido. Pero ojo, ya en el 2016 Cerrón proponía 2 cosas que son hoy en día, en boca de Pedro Castillo, eje de la propuesta de Perú Libre rumbo a la presidencia de la República: estatización y el cambio de constitución. Y le dice al oído todas las cosas como que ha señalado el profesor Castillo, que la constitución es extraccionista, es corruptora y por lo tanto la tiene que cambiar a través de una constituyente. Lo dice con pleno desconocimiento de cómo funciona el Estado, ¿no? Entonces los analistas políticos salen y dicen, oye, ¿pero qué tiene este? De verdad que el profesor Castillo no está diciendo otra cosa, con total irresponsabilidad e inercia, el dictado que le hace Cerrón. Y yo no temo, porque lo sé, decir que cuando alguien vote por Pedro Castillo, está eligiendo a Vladimir Cerrón de presidente. Esto porque no hay forma de que el señor Pedro Castillo tenga autonomía, tenga una propia decisión e inclusive pueda gobernar solo. El Partido Perú Libre se basa en la imagen y en la familia de Vladimir Cerrón. Lo peligroso de ello, dicen muchos, es que de ser elegido Pedro Castillo como presidente de la República, quien en realidad gobernaría en la sombra es Vladimir Cerrón, quien en algunos foros no ha tenido reparo en afirmar que ganar las elecciones presidenciales es solo un acto revolucionario, mas no la revolución, y pone de ejemplo de cómo perpetuarse en el poder a Venezuela,
y Nicolás Maduro. Porque al ganar un gobierno, ¿qué es lo que hace uno? Solamente confiscar las instituciones del Estado. Pero después de eso, no tiene mayor manejo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? Que la izquierda en el poder no también tiene que ir a quedarse en el poder. Y eso es lo que ha hecho Venezuela. Y las sospechas dicen de que la política aplicada por Chávez y luego por Nicolás Maduro en Venezuela, y que por cierto ha condenado al 87% de las familias venezolanas a estar en la línea de pobreza y al 61% a vivir en extrema pobreza, pueda ser temerariamente aplicada en el Perú por el partido del cual Vladimir Cerrón es dueño y líder. Y es que al parecer es tanta la veneración de Cerrón por Nicolás Maduro que tiempo atrás, este viajó invitado por el gobierno venezolano para acudir a un foro. Muchas gracias, compañero presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y demás funcionarios, queridos amigos que nos hemos dado cita a este encuentro. Además, Vladimir Cerrón, ya en el Perú, no solo niega la realidad ocurrida en Venezuela, sino es capaz de pintar ante los medios de comunicación una realidad que no existe. Usted no va a contradecir a 4 millones de venezolanos que han tenido que huir de Venezuela. Usted dice que los mercados están llenos. Es lo que he visto. ¿Tiene fotos? Aquí no, pero sí los he colgado ahí, en las redes sociales. ¿Dónde las ha colgado? En las redes sociales. ¿En su cuenta de Twitter? No, en una cuenta de Facebook. En una cuenta de Facebook, que está su nombre. Ahí está mi nombre, así es. Busquémoslas, porque claro. A mí me interesa saber eso que parece algo sacado de la realidad. En Venezuela la gente come basura. Eso fue un gran problema de Venezuela. La gente come basura. Bueno, a mí no me consta, no lo he visto. ¿No ha visto las Puedo ver imágenes? algunos reportajes posiblemente que puedan estar inclusive preparados para eso. No te puedo decir, lo que yo he visto es diferente. Pero al parecer, dice Vladimir Cerrón, no solo admiraría el modelo económico que ha llevado a la ruina a Venezuela. Además, afirma, Cerrón parece haber replicado desde muchos años atrás en Junín la costumbre chavista de hostigar a rivales políticos y todo aquel que se oponga a su gestión. Y para ello dicen, en el caso del gobierno regional de Junín, Cerrón cuenta con Arturo Cárdenas, apodado Pinturita, quien desde el 2011 ha ocupado en Perú Libre cargos como vocero, secretario de Juventudes y Secretaría Nacional de Organización. Y es un hombre de la entera confianza, parte del círculo íntimo y familiar del sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón Rojas. Vendría a ser, digamos, el brazo armado de Cerrón, básicamente. Porque este puede ingresar con total facilidad a un medio de comunicación, por ejemplo, para poder insultar, para poder ofender a los detractores del señor Cerrón. Este video corresponde a mayo del 2019. Por aquel entonces, Cerrón tenía pocos meses de haber sido elegido por segunda vez como gobernador regional de Junín. Pero cuenta que ya por entonces algunos partidarios de Perú Libre, disconformes con Cerrón y su cogollo, estaban reunidos debatiendo cuando Arturo Cárdenas, apodado Pinturita, irrumpe en el local. Con pintura en mano, para, señalan, amedrentarnos, desatándose una gresca en la que minutos después Arturo Cárdenas recibió de su propia medicina. Pero el rol de Pinturita, dice el congresista por Junín César Combina, va más allá que simplemente amedrentar a los opositores. Cárdenas, según el congresista, estaría detrás de algo que al parecer Perú Libre practica desde tiempo atrás, buscando generar dinero para el partido. El cobro de diezmos a trabajadores del gobierno regional y otros más colocados, afirman, por Perú Libre en distintas municipalidades que tiene el partido a lo largo de la región Junín. Información oficial del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE no va a dejar mentir que el 90% o más del financiamiento que viene para el partido Perú Libre y a la campaña de Pedro Castillo proviene de la región Junín. Directores regionales, asesores, consultores, trabajadores. Eso es lo formal, pero lo informal y la realidad es que durante años ha habido un cobro de diezmos y de apoyos supuestamente voluntarios a los trabajadores de la región Junín, especialmente en el sector de educación y en el sector salud. Sectores en donde el contrato administrativo de servicio, CAS, y las locaciones de servicio permiten un control y un poder de abuso sobre el trabajador.
Esta fotografía corresponde al día en que Vladimir Cerrón salió de prisión tras apelar su sentencia de 4 años y 8 meses. Y esta fuese rebajada a 3 años y 9 meses, es decir, no efectiva. Aquella condena le impidió a Cerrón volver a su cargo y truncó sus aspiraciones presidenciales. Pero Cerrón no pareció rendirse. Era dueño y fundador del partido, autor del ideario y plan de gobierno. Así que había, dicen, que encontrar a alguien quien dé la cara. Pero eso sí, sabiendo que en realidad el amo y señor de todo era él. Así habría aparecido Pedro Castillo, al cual inscribieron en Perú Libre el 30 de septiembre del año pasado. Y por más que Castillo señale que no recibe órdenes ni directivas de nadie, basta revisar los videos de su campaña para detectar a su lado y en todo momento, evitando que Castillo tenga contacto con la prensa e incluso jaloneando al candidato, a este personaje del círculo más íntimo de Vladimir Cerrón, Richard Rojas García. Tanto es la fuerza que tiene Vladimir Cerrón sobre Pedro Castillo que el jefe de campaña, Richard Rojas, es militante de Perú Libre, brazo derecho de la campaña del 2016 de Vladimir Cerrón a la presidencia, y el día de hoy es los hilos que dirigen al títere Pedro Castillo. La presencia de Rojas García, incluso en el último debate en Chota, es permanente. Es claro que Castillo no se mueve sin que Rojas le dé pautas que para muchos son enviadas por el propio Cerrón. Para tener claro cuál es la intimidad y cercanía entre Rojas y Cerrón, habría que decir que Rojas está junto a Vladimir Cerrón desde que Perú Libre era, hace más de una década, movimiento regional. E incluso en el 2016, cuando Cerrón lanzó su candidatura presidencial, Rojas García fue su jefe de prensa. Yo veo con verdadera preocupación que los partidos políticos o que los representantes de los partidos políticos Fuerza Popular y Perú Libre, principalmente los reparos, entiendo que han venido desde Perú Libre, no logren ponerse de acuerdo para continuar con la dinámica de los debates. El Jurado Nacional de Elecciones ha propuesto que sean 4 jornadas de debates, 2 más entre los candidatos, una con vicepresidentes y una con los equipos técnicos. Y hay reparos principalmente, como digo, desde Perú Libre. ¿Podemos realmente creer que el profesor Pedro Castillo podrá actuar con absoluta autonomía si es que llegara a Palacio de Gobierno? O sea, desmarcarse de lo que acabamos de ver. Todo el aparato partidario responde al señor Vladimir Cerrón, que, como ya dijimos, es autor de este plan de gobierno radical en el que se ha ratificado ayer en el debate precisamente el señor Pedro Castillo y que genera incertidumbre. La estabilidad jurídica del país se pone en riesgo con declaraciones como: vamos a revisar o desconocer los tratados de libre comercio, vamos a sentarnos a renegociar, 70% de las utilidades de las transnacionales se quedan en el Perú, 30% para las transnacionales. Y si no quieren aceptar, entonces ahí entra la nacionalización, la expropiación, la estatización. Es preocupante porque un marco jurídico es lo que da predictibilidad a un país. El respeto a las instituciones que garantizan la democracia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional. Y en eso el candidato Castillo ha estado en una danza de vaivén en el que no dije lo que dije, pero están los videos que ratifican por dónde va el plan, no del señor Castillo, da la impresión, sino del señor Vladimir Cerrón. Ayer hemos escuchado muchas pullas, porque cada quien, y lo hemos dicho aquí en Día D, tiene sus esqueletos por los que tiene que responder. Por supuesto, del fujimorismo conocemos todos los vicios, los hemos padecido en la dictadura fujimontesinista y también en estos 5 años con una bancada liderada por la señora Keiko Fujimori, por las que también tiene que responder. Pero ayer lo que hemos escuchado, lluvia de propuestas, ¿no? De todo. Cada quien dirigiéndose particularmente a sus públicos, pero lluvia de propuestas. Un populismo que preocupa, porque lo que tendría que ocurrir en los debates que el Jurado Nacional de Elecciones está ofreciendo organizar es que aterricen esas propuestas y nos digan cómo, de dónde va a salir la plata. El señor Castillo dice 10% para salud del PBI, 10% para educación del PBI. ¡Chao! Con eso se fue el presupuesto. ¡Chao! Se fue, se acabó. ¿De dónde saca para el resto de ministerios? En el capítulo económico, claramente el señor Castillo es donde más trastabilló, porque no tiene formación de economista,
pero tampoco nos presenta a su equipo. Y es importante decir, porque hoy nos hemos enterado de una encuesta que ha sido publicada, pero pongamos los reflectores sobre el tema económico. ¿Qué espera la gente respecto al modelo? Porque se habla mucho del modelo económico. 86% de los encuestados espera un cambio, radical 32%, moderado 54%, que continúe como está 11%, 3% no precisa. Porque nos ha quedado claro, creo yo también, que sí, el modelo permitió este crecimiento económico del país. Sí, un crecimiento que no llegó a las mayorías. Y que no llegó a las mayorías, y los especialistas lo han explicado. La descentralización sacó dinero de las arcas y se repartió entre los gobernadores regionales. La semana pasada comentamos los niveles de corrupción que han alcanzado los gobiernos regionales y la incapacidad de gasto. Se entregó el dinero, anda, baila con tu pañuelo, cuando no estaban dadas las condiciones para que cada gobierno regional pudiera ejecutarlo eficientemente. Y de ahí que no solamente se roben la plata, sino que hagan gastos en obras innecesarias y que terminen al final del ejercicio devolviendo parte de ese presupuesto. Esas son cosas que se tienen que modificar. La señora Keiko Fujimori tiene todavía un grueso de antivoto. Hay campañas en las que hablan de que no es que estoy votando por Keiko, sino que voto por mi país, no me quiero ir al abismo. La señora Keiko Fujimori tiene que realmente demostrar que tomará distancia de ese fujimorismo que hemos padecido, del fujimorismo autoritario, del fujimorismo que en la época de su padre controló la prensa. Si el señor Castillo habla de un capítulo sobre medios de comunicación y contenidos que tienen que regularse, ¿no es cierto? Y eso ya nos suena a mordaza, pues también hemos conocido la mordaza del otro lado. Hay que ser muy conscientes de que debemos principalmente respetar y hacer que se respete nuestro marco jurídico, en el que se contemplan las libertades individuales, la libertad de prensa, el derecho a informarnos y el derecho a opinar. Y respetar las instituciones que garantizan esa vida en democracia y que se respeten esos derechos que tanto reclamamos. Desarticular un tribunal constitucional significa desarticular el máximo ente que interpreta la Constitución, a donde han llegado esa gran cantidad de leyes que los congresos aprueban, o como este Congreso, y que terminan siendo declaradas por el Tribunal Constitucional. Desactivar la Defensoría del Pueblo significa quedarnos sin esa voz que recoge precisamente los reclamos de abusos y de arrinconamiento de los que no tienen voz. Entonces tenemos que ser muy analíticos y estudiar realmente la viabilidad y exigir que los candidatos y sus equipos técnicos nos expliquen cómo van a viabilizar todo lo que se dice y se promete desde la tribuna. Un voto responsable es un voto informado. No necesitamos más crispación. Estoy segura que en su casa usted está. ¿Y qué va a pasar? Lo que tiene que pasar es hágase cargo, infórmese, decida qué país quiere para usted y qué país quiere para sus hijos. Nos vamos a la pausa con esto y vamos a regresar. A ver, esto es a mí aquí en Día D nos revela la injusticia, nos revela la lenidad con la que algunas autoridades actúan. ¿Cómo es posible? Porque la lógica te dice, si alguien atropella y mata, ese alguien tiene que irse a la cárcel. Así. Y en lo que duran las investigaciones, asegurarse de que no vaya a evadir la acción de la justicia. Bueno, hay un policía y están los videos, está todo claro. Atropella, mata, pero el policía sigue en actividad. Y ahí va avanzando las investigaciones con paso de tortuga. Eso revienta. ¿Cómo revienta? En estas situaciones de polarización, donde dices, ¿sabes qué? Este sistema no me representa. Cambio, que implosione todo. Vamos a regresar con ese caso. Tenemos mensaje a nuestro auspiciador. Si tienes más de 60 años, prueba Geria Plus, un alimento en polvo diseñado especialmente para ti. Prepáralo con 2 medidas de un vaso con agua y obtendrás una bebida con un adecuado balance de proteínas, vitaminas y minerales que contribuyen a complementar tu alimentación. Además, es el único con Wellmune, ingrediente que ayuda a fortalecer tu sistema inmune, porque lo mejor comienza a los 60. Toma Geria Plus. Recuerda que lo encuentras solo en Inca Pharma. Pausa y regresamos aquí en Día D.
Esta noche, en Día D. Murió atropellado por un policía sin brevete que conducía a excesiva velocidad, pero su familia aún no encuentra justicia. Mi hermano era tan buen padre que él, esa muerte atroz no se la merecía, señor. Además, matrimonio igualitario. ¿Algún día será una realidad en el Perú? Historias de vida y testimonios de parejas que sufren las consecuencias de no tener los mismos derechos. Podemos perdonar a los hombres que nos golpean, que nos maltratan, y no podemos perdonar a nuestros hijos que tienen una diferente manera de amar. Y también, de Margarita al internado, el despegue internacional de la actriz peruano-sueca Francisca Aronson. Cómo llevamos las escenas de beso, las escenas de románticas, digamos, todo fue muy profesional. Quédese en Día. Les decía antes de la pausa, es cierto que la lógica nos dice que si vas manejando, chocas y atropellas y terminas matando a la persona a la que atropellaste, entonces claramente tiene que haber un castigo. Claro, mataste a alguien, ibas manejando, tiene que castigarte. Si vistes el uniforme y eres llamado a hacer respetar la ley, tiene que ser un agravante. Claro que sí, y la ley lo dice. Sin embargo, la autoridad... ¿no? La autoridad no responde a ese sentido común, no responde a esa lógica, responde a sus tiempos y a los criterios jurídicos. Solo de ese modo se puede explicar que el suboficial de la policía, Nilton Manrique, que está en actividad, pueda seguir en actividad, ¿no? En una dependencia policial, a pesar de que tiene una investigación por homicidio culposo. ¿Qué pasó? Hace un par de domingos. Hace un par de domingos, Manrique embistió a Javier Guamán. Javier Guamán iba en su motocicleta regresando de hacer la compra para tomar desayuno, el tamalito, el pan, el chicharrón, con su esposa y sus hijas. El video del choque es brutal. El policía lo embiste en la motocicleta, Javier sale por los aires, cae sobre el pavimento y se rompe la cabeza, se fractura el cráneo. Manrique, la esposa, que llega a ver a la escena de los hechos y recoge a su esposo sangrando, le dice, no, ha sido un topecito, no te preocupes, no ha pasado nada. No ha pasado nada. En el hospital le dijeron, señora, hay que intubarlo y hay que operarlo de emergencia. No tenemos cama UCI, tiene que llevarlo a una clínica privada. ¿De dónde? ¿De dónde? La familia no tenía de dónde sacar dinero para costear. Un día después, muere. Un día después Javier muere. Mientras tanto, ¿qué ocurrió con Manrique? Manrique, que manejaba sin brevete, que no tenía SOAT vigente, ha sido cambiado a otra dependencia policial y sigue en actividad, ni siquiera ha sido separado. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Richard Apolo. Es la mañana del 4 de abril último y Javier Guamaní yace tirado en medio de la pista. Intenta a duras penas moverse. A pocos centímetros de Javier está su motocicleta, la cual este manejaba antes de ser embestido por este auto rojo, conducido por el suboficial de la policía, Nilton Manrique. Aturdido por el impacto, Javier se toca la cabeza, la cual... Tenía sangre en mi mano, señor, y es daño, genial. Y si bien el vendedor de gas fue trasladado de emergencia al hospital, su estado era tan crítico que un día y medio después, su cuerpo no resistió, falleciendo y dejando a su familia en el desconsuelo absoluto. Una familia que pide hoy en día que Nilton Manrique afronte su culpa, más aún cuando los peritajes hechos en el lugar y sobre todo los videos de las cámaras de seguridad habrían contradicho, dicen, la versión respecto al atropello contada a la justicia por el policía Nilton Manrique. Porque mi hermano era un padre tan buen padre, tan bello ser humano, que él no se merecía esa muerte. Esa muerte atroz no se la merecía, señor. Esta imagen corresponde a una de las últimas celebraciones por su cumpleaños de Javier Guamaní, bailando junto a su esposa María Isolina, con la que tuvo 2 hijas. Javier, de 53 años, era desde hace 25 vendedor de gas, pero aquel domingo 4 de abril, día de su descanso semanal, Javier cogió su moto y se fue a hacer las compras para el desayuno dominguero, sin saber que de regreso, ya a una cuadra de su casa, sería embestido por este auto rojo conducido por el suboficial Nilton Manrique.
El pescado, los limones y el pan comprados por Javier quedaron desperdigados. Advertida por sus vecinos sobre el atropello de su esposo, María Isolina salió de su casa y corrió en bata a auxiliar a Javier. Yo decía, tus hijos te esperan en casa, no te des por vencido. Mientras intentaba darle ánimo a su esposo y a la vez solicitaba ayuda para llevarlo al hospital, dice María Isolina que se le acercó Nilton Manrique, conductor del auto rojo, quien le dijo, respecto al accidente, que solo había sido un pequeño golpe, un roce, nada de consideración. Sin embargo, cuenta la mujer la cantidad de sangre que brotaba de la cabeza de su esposo y en general el estado de salud de Javier no parecía corresponder a un simple choque. Ya en el Hospital de Apoyo 2 de Sullana, a donde fue llevado de emergencia, los médicos le comunicaron a Giovanni Guamaní, hermana de Javier, sobre la condición crítica del hombre de 53 años. Lo estamos intubando, porque ya no está respirando, lo están intubando porque está mal. ¿Cuál fue el diagnóstico que le dieron en el hospital? El doctor Remy Alvarado nos había comentado que por mi hermano ya no se podía hacer nada, porque el coágulo que tenía alojado aquí en la parte de delante, con la parte que le invadía el cerebro, todo era que si llegaba al árbol de la vida, como se explica en términos así de nosotros, ¿no? Pasando en términos médicos, dijo, todo es que llegue esa raíz, me dijo, yo nomás le doy 2 horas de vida a tu hermano. Sin embargo, pese a lo crítico del diagnóstico y ante la ausencia de una cama UCI en el hospital, los médicos le sugirieron trasladar a Javier a una clínica. El hombre de 53 años necesitaba con urgencia ser operado de la cabeza en un intento por salvarle la vida. Pero la estrecha economía familiar hacía, dice Giovanni, imposible reunir la enorme cantidad de dinero que le solicitaban por el internamiento y la operación de su hermano. Dijeron que había una cama UCI, pero en el Hospital Santa Rosa privado de Piura. Ahí teníamos que pagarlo, pero la operación costaba 15,000, más teníamos que sacarle una placa para ver si es que tenía COVID, más otra tomografía, a la hora de ingresar de 470, más 5,000 que costaba la cama UCI, eran más de 20,000 soles. Si lo llevábamos a una clínica Santa Rosa, nos cobraban 50,000 a 60,000 soles. La desesperación entonces se apoderó de la familia del vendedor de gas. Necesitaban sí o sí el dinero, y mientras Javier se debatía entre la vida y la muerte en la cama del hospital, el suboficial Manrique permanecía en la comisaría El Obrero, en Sullana, a donde había sido llevado tras el accidente. Fue entonces que junto a su sobrina Yubixa Guamaní, hija mayor de su hermano Javier, Giovanni decidió ir en busca de Nilton Manrique. Ahí está que se pasea con sus colegas, está que conversa de lo más ameno, en la computadora, es que a mí se mataba una cosa, como yo les digo, como si se atropella una cosa. Dice la mujer que grande fue la decepción cuando al pedirle ayuda económica a Manrique, este les dio solo 200 soles. Es más, como quedó registrado en este video, grabado a escondidas, el suboficial hace firmar a la hija mayor de Javier un recibo por aquel dinero. Él con su puño y letra me redactó este documento diciendo que él solo me daba 200 soles. Esta es su firma de policía Nilton Agustín Manrique García. Él se quedó con esta hoja, la verdadera hoja se la quedó él en la comisaría y nosotros le logramos tomar una foto. Esta es una copia del documento. Sin embargo, la firma del recibo no fue lo único que hizo el suboficial Nilton Manrique. Aquella mañana, en la comisaría, Manrique aprovechó la ocasión para decirles que el accidente había sido algo menor, un pequeño choquecito. Claro. La cabeza la golpeaba ahí en el parabrisas. Como le digo, por eso le escúcheme, madre, no ha sido fuerte, porque si es fuerte yo lo quiebro, lo boto. Pero ahí dicen los testigos que usted lo ha hecho volar, dice o no. No, él ha caído encima del parabrisas. No lo volaba así como. No, te hubiera raspado. ¿Pero no dicen que hay cámaras de seguridad? Sí, pues, ahí lo va a ver. A chupar el carro y nomás se caído encima. Porque dígame, al ver fuerza y velocidad, ¿a dónde va a ir a ver? ¿A dónde va a ir? ¿Por allá? Y ahí nomás se quedó ahí, acostado. Pero como dicen, las mentiras tienen patas cortas. Estas imágenes provienen de varias cámaras de seguridad, ubicadas en la zona donde todo ocurrió la mañana del 4 de abril último. Y al parecer, lo sucedido no se ajustaría a la versión que dio el suboficial a la justicia.
Son poco más de las 6 de la mañana de aquel 4 de abril. Y esta imagen deja ver a Javier Guamaní conduciendo lento y con sumo cuidado su moto. Lo hacía así, ya que solo tenía 5 meses de haber sido operado de los riñones. Ya solo le faltaba pocos metros para cruzar la calle y llegar a su casa, cuando el carro rojo de Manrique lo impacta lanzándolo por el aire y cayendo Javier pesadamente contra la pista. Segundos después, Nilton Manrique baja de su vehículo hacia donde Javier yace tirado. La gente comienza a aglomerarse de a pocos y es en ese momento que se observa bajar del asiento del copiloto a una mujer, la cual acompañaba a Manrique en el carro aquella mañana. Y luego de conversar con el suboficial, lejos de quedarse en el lugar, la mujer se aleja de a pocos de la escena. El video de las cámaras contradecía lo que Nilton Manrique le había dicho a la policía, en torno a que no logró observar la motocicleta de Javier, pues este apareció en forma intempestiva. Además, las imágenes dejaban claro que lo sucedido no había sido un pequeño choque como Manrique le había contado a la familia del vendedor de gas. Una familia que, por cierto, recién tuvo acceso a las cámaras casi 12 días después del accidente. Cuando ustedes vieron el video de las cámaras de seguridad y que contradecía totalmente a lo que decía el policía, ¿qué sintieron? Impotencia, dolor, de ver a mi padre cómo muere de esa forma. Sale volando. Cuando el policía me dijo que nomás cayó mi papá, pero no, acá en los videos de las cámaras sale que mi papá sale volando y a una distancia grande, pues, ¿no? Larga. ¿Aló con el señor Nilton Manrique, por favor? ¿Sí? ¿Cómo está, señor Manrique? Le habla Richard Apolo, soy reportero del programa Día D. Le hablo por lo que ha ocurrido con el señor Javier Guamaní. Lo llamaba por lo que estamos investigando, lo sucedido con el señor Javier Guamaní, al cual usted atropelló. Mira, señor, yo no puedo declarar, así porque yo sí no lo conozco. Yo ya me estoy... Permítame, comando, le dispone yo ahora y yo converso con usted, pero yo no puedo hablar así más a un extraño, yo usted no lo conozco, señor. ¿Aló, señor? ¿Señor Manrique? Pero no quiere hablar el señor Manrique. Un dato. Cuando Manrique fue llevado por la policía y fiscalía al lugar de los hechos para el peritaje técnico, buscando saber qué pasó en realidad, el suboficial le dijo a los agentes que el día del accidente no iba a más de 30 o 40 kilómetros por hora. Sin embargo, los resultados de aquel peritaje eran claros en afirmar que aquel día el suboficial no iba a menos de 47 kilómetros por hora en una calle de intersecciones urbana y sin semáforos, cuya velocidad límite es de 30 kilómetros por hora. Además, Manrique no contaba con licencia de conducir ni SOAT. La investigación hace referencia al accionar negligente y temerario por parte de Manrique a la hora de conducir a una velocidad constante, lo que no le habría permitido reducir la velocidad a tiempo. Este video de otra de las cámaras de seguridad, segundos antes del accidente, corroboran la velocidad a la que, según el peritaje, iba Manrique y que finalmente le habría impedido frenar a tiempo. El día del accidente, como en el video se ve, mi hermano anda fajado porque él se cuidaba, él se fajaba para no golpearse tanto el riñón, y por eso es que él viene manejando despacito y el señor invade el carril de mi hermano, viniendo a la derecha se mete para la izquierda, y ahí donde mi hermano lo impacta. Tenemos conocimiento de que el policía está trabajando, que lo han cambiado, que ya no está Castellana porque trabajaba en UCE, atrás de la inspectoría que no se queda. Estudiana trabajaba en UCE y ahora el señor dice que está trabajando en otro sitio, que lo han cambiado de Estudiana, pero no sabemos, estamos averiguando. Sin poder ser trasladado a una clínica para ser operado, sumado a la gravedad de sus heridas, Javier Guamaní solo resistió 1 día y medio antes que un paro cardíaco acabara con su vida, dejando sin hermano a Giovanni, sin esposo a doña María Isolina y sin padre a Yubixa y Brenda Guamaní, quienes en su precariedad económica recurrieron a las donaciones de amigos, conocidos y familiares para poder darle una cristiana sepultura a Javier Guamaní. Le pido al ministro del Interior, el señor José Félix Navarro, que haga justicia por mi hermano, a la ministra de la Mujer que tome cartas en el asunto, y a la doctora Pariona Torres, que sea justa, que dicte la justicia que ese señor se merece. Actualmente la Fiscalía
investiga al suboficial de la policía, Nilton Manrique, por el delito de homicidio culposo, que podría, de ser hallado responsable, pasar en prisión entre 4 y 8 años. Hablemos ahora de la pandemia del coronavirus. Contagiarse de COVID es un drama por donde se le mire, Si haces recuperación en casa, tienes que aislarte de todo y de todos. Aislado tienes que estar. Si te mandan a un hospital, ocurre que nadie puede ingresar a acompañarte, a verte, a hacer seguimiento. Tienes que esperar a que desde el hospital te llamen para saber cómo está tu familiar, ¿no es cierto? Para las parejas homosexuales ni siquiera ese consuelo hay, porque al no ser un vínculo legal el que los une, entonces lo que corresponde es que el médico llame a la familia. Increíble. Y eso es lo que pasa en el Perú. La comunidad homosexual sigue teniendo, infelizmente, derechos recortados. A pesar, y la lucha se lleva desde un sesgo religioso, a pesar de ser un país laico, en esencia laico, mayoritariamente católico, pero constitucionalmente un Estado laico. Las parejas homosexuales tienen todo cuesta arriba. Por eso es que Percy Maita es un científico, es médico y además es de la Universidad Cayetano Heredia y miembro del equipo consultivo del Ejecutivo en materia de la pandemia. Y su pareja, Dani, que tienen 13 años, aun cuando ellos tuvieron la posibilidad de emigrar a otro país donde serían plenamente reconocidos como un matrimonio y tendrían todos los derechos que les corresponde como cualquier ser humano, ellos decidieron quedarse en el Perú. Y han decidido quedarse en el Perú para sumarse a luchar por la reivindicación de los derechos de las parejas homosexuales. Y fue justamente una circunstancia médica lo que obligó a Percy a decirle a su familia que era homosexual. Para su familia, para los amigos, Dani era el compañero de departamento con quien compartía los gastos. Pero una vez internado en una clínica, para que le permitieran el ingreso, tuvo que decirle, ¿sabes qué? Es mi pareja, para que le dieran un pase y pudiera ingresar a verlo. El otro drama que afrontan las parejas homosexuales es el tema de la familia, porque es la principal valla que tienen que sortear quienes deciden salir del closet, como se dice, no me gusta esa frase. Es la primera valla porque la familia es la primera en repudiarlos, la primera en discriminarlos y expectorarlos del núcleo familiar. A María Cayahuampa, su hijo de 16 años, le dijo, soy homosexual. Y ella, que es una mujer muy católica, muy creyente, pues terminó convirtiéndose en una activista, porque su hijo le dijo, en algún momento pensé en suicidarme antes de decirte que soy homosexual. ¿Cómo repudiar a sangre de tu sangre? Fernando Díaz. Yo no veía solamente juegos, ya veía gestos. Entonces a esa edad yo llevé a la psicóloga, pues en mi modo de ver de que los profesionales están para ayudarnos. Estaban todos mis prejuicios, estaba toda mi ignorancia. Y yo sentí incluso, yo decía, qué vergüenza cuando la gente se entere o la familia se entere que mi hijo es así. Imagínense toda esa batalla, es realmente, o sea, quien no lo ha pasado nunca lo va a entender. En la casa de María hay un altar fotográfico que recoge la historia de un niño de mirada triste, casi siempre amargado o quizás lloroso, como aquella vez que su rostro se bañó en lágrimas porque no lo dejaron tomarse una foto con las princesas de Disney. Es que José Armando desde muy pequeño, cuando empezó a jugar, era diferente. Él no le gustaban los camiones, no le gustaban los robots, él quería las muñecas, las Barbies, era todo. Entonces yo al principio lo dejaba jugar. José Armando era el menor de 2 hermanos, el hijo varón que a los 16 años rompería los esquemas de una madre profundamente católica y que hasta ese entonces creía que la homosexualidad era una abominación de la naturaleza. Yo llegué acá y mi sala y lloré, he dicho, Dios, respóndeme, ¿qué pasó? Yo te pedí, desde que José Armando me empecé a dar cuenta, yo te dije que no, y ahora dime cómo lo enfrento, es mi hijo. Tú me has dado un hijo, es para que yo lo ame, yo lo proteja, para que yo haga de ellos una persona de bien. Hace 6 años, María Cayañaupa, natural de Huancayo, tenía el corazón hecho trizas, pero su amor de madre la ayudó a deconstruirse, amar y defender con uñas y dientes a ese joven que con el tiempo terminaría marchándose del Perú. Y mi hijo
siempre me lo ha dicho, él nunca va a volver al país. Si vuelvo al país es para visitarte, porque yo llego a Perú y siento muchas miradas, mamá, que me discriminan, que me hacen sentir mal. ¿Y cómo yo le podría pedir que regrese acá? No puedo. José Armando tiene hoy 22 años. Vive y estudia en Italia, en una sociedad más justa donde existe el respeto y la igualdad de derechos en las personas, sin importar la orientación sexual. Todo lo contrario a lo que la comunidad LGTBI vive en nuestro país. Venimos de una crianza muy tradicional, con muchos prejuicios, muchos estereotipos, y nos cuesta romperlos. Pero felizmente la visibilidad es una gran aliada. Si no lo ves, no hablas de ello. Si no lo ves, crees que no existe. Visibilizarse puede ser un arma de doble filo en un país como el nuestro. Siempre tienes que explicarlo, porque si tú cuentas que tienes una pareja, tienes que explicar mi novia o mi esposa, y te miran raro y luego te piden explicación. O sea, tienes que saber a quién se lo vas a contar, porque puede haber una reacción no necesariamente positiva. Sin embargo, la decisión de quedarse dentro del armario, por muy respetable que sea, es cada vez menos una opción en las nuevas generaciones de peruanos gays, lesbianas, bisexuales o transexuales que a pocas semanas de la segunda vuelta reclaman de los candidatos a la presidencia propuestas para la justa y necesaria igualdad. Nosotros no queremos igualdad de matrimonio religioso ni nada, sino queremos la categoría civil, o sea, hacer matrimonio civil, regulado, que nuestra Constitución señala que es un Estado laico, es decir, en la cual no hay ningún tipo de discriminación en ninguna de las personas y que la cual debemos gozar los mismos derechos y de mismas obligaciones. No pedimos ni más ni menos. Se desconoce el número exacto de parejas del mismo sexo en el Perú. Las hay furtivas, pero también de larga data, como la conformada por el médico e investigador Percy Maita y el abogado Daniel Ra, unidos desde hace 13 años. Soy feliz con él, vamos a cumplir 13 años. Lo que otras personas piensan sobre nosotros es su problema, no nuestro. Parejas tan sólidas como las del universo heterosexual, que dividen tareas, pagan impuestos o pelean por el control remoto del televisor. Casi hace 10 años que vivimos juntos también, nos casamos el año pasado y acabamos de tener a nuestra bebé. Nuestra bebé tiene 2 meses y nuestras familias homoparentales son fundadas totalmente en el amor, porque tenemos que tener más fuerza que cualquier otro tipo de familia para enfrentarnos a una sociedad que no nos acepta. Darle legalidad y reconocimiento a estas uniones es, al igual que la reactivación económica o la emergencia sanitaria, uno de los grandes desafíos del próximo Congreso. Y es que la pandemia del COVID-19 ha planteado escenarios muy complicados para estas personas. Mucha gente está enferma en estos momentos, está hospitalizada, y muchas parejas no pueden visitarse porque no son consideradas como su familiar o su pariente. No poder acceder a su pensión, no poder acceder al seguro social, no poder recibir todos los beneficios que derivan del matrimonio, que sí están garantizados para las parejas heterosexuales. Gabriela Zabaleta es la vocera de la campaña Sí Acepto, una plataforma que busca reunir historias de parejas reales del mismo sexo que no tengan miedo a mostrarse ante la sociedad, pero también ante sus propias familias. En mi caso particular, mi papá tenía mucho miedo cuando yo le dije que era lesbiana, de que la sociedad me fuera a maltratar. Una vez que hicimos ese trabajo, ese proceso de mi visibilidad, de que él conociera a toda la sociedad con la que yo me desenvuelvo, él ha perdido un poco ese miedo. Si hay padres que no están preparados para tener un hijo heterosexual, imagínense lo que significa para muchas parejas asumir de pronto a un hijo con una orientación sexual diferente. Cómo a veces las mujeres podemos perdonar a los hombres que nos golpean, que nos maltratan, que hasta a veces nos han intentado matar, ¿no? O sea, y no podemos perdonar a nuestros hijos que tienen una diferente manera de amar. La señora Lita tiene un hijo adolescente que con apenas 12 años tuvo el coraje de escribirle una carta donde le confesaba que era gay. Y yo me fui al baño, lo leí y se me caían las lágrimas, me puse mal, regresé y lo único que hice fue abrazarlo y decirle que lo amaba, que siempre iba a estar con él. Perdón, mamá, por no ser el hijo que tú esperabas. Perdón, mamá, por tener otra manera de amar. No es fácil
pero tampoco es imposible, porque se antepone el amor de madre. Como yo le digo a mi hijo, tú eres mi amor bendito, ¿no? Eres mi amor bendito, y eso hace que me dé fuerzas. Lita abrazó a su hijo y recordó cada episodio de una niñez triste en una sociedad intolerante que esparce el virus de la homofobia. Habían reuniones en el colegio que a veces invitaban a todos y a veces no han invitado. Entonces es muy triste eso, muy triste, porque así él te diga, no me importa, yo sé que duele. Desde entonces no ha hecho más que apoyarlo y sumarse a la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual. Allí encontró fortaleza y empatía en el testimonio de decenas de padres que defienden a sus hijos de la discriminación y el odio. Mamá, prefiero podrirme en el infierno que seguir callado. Ay, le digo, ¿qué has podido hacer para que tú me digas que prefieres podrirte en el infierno que seguir callado? No, mamá, lo que pasa es que yo soy gay. En ese momento, Dios, dame fuerza para no desmayarme. Yo pensé de verdad que él se iba a perder. Estoy segura que muchísima gente creen que es malo, porque para este tema, ¿dónde hay un libro? ¿Quién te habla del tema? Sin pensarlo, María Cayañaupa se convirtió en una madre activista que orienta a otros padres en el manejo emocional de sus hijos, evitando que más chicos y chicas sean arrojados a las calles, víctimas de la ignorancia y el qué dirán. Si yo estoy acá en este camino es porque solamente quiero dos cosas muy puntuales: que ninguna mamá sufra lo que yo sufrí, que ningún niño o joven quiera suicidarse como lo intentó mi hijo, lo quiso hacer. Eso es lo único que quiero. Yo no quiero simplemente más dolor. Como todo en la vida, esto también es un proceso. Primero la autoaceptación y después la contención familiar. Vivíamos juntos ya como así 3 años y yo era el roomie. Porque mi familia no sabía oficialmente. Evidentemente me habían preguntado muchas veces y la negué como Pedro la posibilidad de que sea gay. Con el tiempo le fui contando a mi hermano menor, a mi hermano mayor, a mi mamá y después a mi papá, un proceso de casi 3 años. Y luego de eso era bien, te queremos todo, pero que nadie más se entere, no que iba a decir la familia. Percy y Daniel se conocieron y enamoraron a los 27. Hoy tienen 40 años. Daniel es abogado integrante del equipo legal que defendió los derechos de los fonavistas, mientras que el doctor Maita es un científico respetado que ha aportado con mucha información en esta pandemia. Por años, la familia de Percy creyó que Daniel era el roommate, el amigo con el cual compartía el departamento. Sin embargo, un cuadro de meningitis mandó a Percy al hospital y la verdad salió a la luz. Era complicado explicar a toda la familia que iba al hospital quién era el amigo con el que convivía, que estaba allí. Y de hecho, no podía estar en el hospital porque no era familiar directo. Compartir beneficios laborales como cualquier otra pareja, heredar un patrimonio o decidir ante una emergencia médica son solo algunos de los escenarios que están negados para estas uniones entre personas del mismo sexo. Por mi trabajo yo tengo EPS, pero como no tengo un vínculo legal con ella, yo no la puedo incluir en mi póliza, ¿no? Y ella pierde el trabajo y se queda sin seguro. Ninguno, ¿no? Porque cuando no tienes trabajo nadie te cuida. Entonces, de pronto ¿y si a ella le daba algo, cómo la atendíamos? Porque un resfriado es fácil, una infección es fácil, pero el COVID... Dos noticias llegaron para ellas en plena pandemia, una mala y una buena. Ella estaba embarazada y yo tenía el apremio de haber perdido el trabajo por la pandemia y tener a la bebé en camino. Entonces era bastante difícil poder manejar todo el tema de la pandemia, la alegría de la bebé, la inseguridad de la situación por la que estábamos pasando, porque las consultas eran un poco particulares. Si a Carmen le da COVID, no tiene cómo enfrentar la enfermedad. Si algo malo le pasara a Natalia, la bebé quedaría desamparada, pues ante la ley, Carmen no figura como su segunda madre. Y si a ella le pasara algo, yo no tengo ningún vínculo con ella. Por más de que yo la haya visto nacer, he estado en todo el proceso de su vida, no tengo ningún vínculo legal. Entonces, eso es lo que queremos que se reconozca. Las parejas homoparentales están creciendo en el Perú. Extraoficialmente se calculan que hay más de 120 parejas del mismo sexo con hijos en común.
Niños que en cierta forma se encuentran desprotegidos por un Estado peruano ciego, sordo y mudo. Gracias a la visibilidad estamos conversando de estas cosas, estamos abriendo las mentes de muchas personas y esperamos que esto continúe porque esto nos ahorra mucho dolor. Creo que he sido muy afortunado al tener una mamá que ha sido capaz de romper todos los estereotipos y todas las cosas que tenía en su cabeza y volver a aprender para que así entienda y ya no sea un tabú y ese dolor se haya ido. La distancia geográfica no ha roto el lazo entre María y su hijo, todo lo contrario, los dos se han vuelto más fuertes, él en Italia forjándose un futuro en libertad y ella en San Juan de Miraflores soñando con el día en que regrese al Perú, o quizás el momento en que se promulgue la unión civil, donde se celebre el sí acepto, el amor real entre dos personas. El día que me case solamente quiero que estés tú y mi hermana. Quiero que vean algo, obviamente, que no será acá. Pero yo sí soñaría que se case acá. Yo le digo, si va a ser así, aunque es una boda simbólica, te haré acá, le digo, como a mi estilo de mi tierra. Yo soy huancaína. ¿Cómo repudiar sangre de tu sangre? Si es lo que creo que por encima de todo las madres daríamos la vida por nuestros hijos. ¿Cómo entonces repudiarlos? ¿Cómo? Nos vamos a la pausa con esto y vamos a regresar para hablar de Francisca Aronson. Francisca Aronson, la dulce protagonista de Margarita, estas películas que tuvo dos partes, ¿no? Súper taquilleras, la niña pecosita, dulce, preciosa, creció. Y la niña creció y también siguió creciendo en el ámbito profesional. Aterrizó un papel en esta serie exitosísima española, Internado Las Cumbres, con un papel sumamente retador. De eso le habla Percy Guzmán y con eso vamos a regresar aquí en Día de. Tengo ahora mensaje de nuestro auspiciador. Si manejas menos, ahora puedes pagar menos. Con el seguro vehicular pago por kilómetros de RIMAC puedes elegir paquetes desde 3.000 kilómetros al año y pagar hasta 50% menos de lo que pagas por un seguro vehicular de RIMAC sin límite de kilómetros y con las mismas coberturas y asistencias. Conoce más en rimac.com o con tu corredor de seguros. Con RIMAC todo va a estar bien. Volvemos aquí en Día de. Esta noche en Día de Margarita al internado, el despegue internacional de la actriz peruano-sueca Francisca Aronson. ¿Me estás siguiendo? Es que últimamente pienso en ello todo el rato. Cómo llevamos las escenas de beso, las escenas de románticas, digamos, todo fue muy profesional. Quédese en Día. He tenido el placer de conocer a la talentosísima actriz Francisca Aronson cuando todavía era una niña genuinamente dulce y transparente. En ese entonces ya Fran era una celebridad, tenía telenovelas, teleseries, películas en su haber y lo que más me sorprendió, la verdad, es la humildad con la que se conducía. Era un evento en el que había muchísima gente, niñas, mamás, personas que se le acercaban a pedirle autógrafo, a pedirle foto, no se lo negó a nadie, siempre con una sonrisa, siempre con una buena disposición. Entonces, hay que reconocer que Fran es una mezcla de, por supuesto, talento, de tenacidad, pero creo que también de esa humildad, del reconocer que todo el tiempo estás aprendiendo, todo el tiempo tienes algo que aprender. Entonces, ya en su corto haber, como les dije, habían telenovelas, habían películas taquilleras, y sin embargo, ese ha sido el preámbulo para lo que ha ocurrido ahora, que es la internacionalización. Francisca ya no es, Francisca ya no es la dulce niña pecosa, es ahora una adolescente que creció y con ese desenfado de la adolescencia entendió pues que no podía seguir encasillada en papeles de niña dulce. Y se atrevió a más y a pensar en grande y tocó las puertas y aterrizó un papel sumamente polémico en esta teleserie española que tiene enorme éxito, Internado Las Cumbres. A Percy Guzmán le cuenta, Fran, cómo es que tuvo que prepararse y qué cambios físicos tuvo que hacer para interpretar a Rita, que es
un personaje de una niña, una muchacha lesbiana y muy manipuladora. Y ahora está de vuelta en Lima. Ella pasó una larga temporada en Suecia, tiene la doble nacionalidad. ¿Cómo hace para hacer el colegio virtual con el cambio horario? ¿Cómo maneja sus redes sociales? Tiene más de 1 millón de seguidores. ¿Y cómo comparte el tiempo para incluso pensar en lanzar una marca de ropa? Vamos a ver la nota de Percy Guzmán. Hola, soy Francisca Aronson y sí, como pueden ver, ya soy una adolescente, o sea que he crecido, soy una joven y bueno, eso me da la oportunidad de interpretar a personajes diferentes, con historias diferentes y también con temas que son un poco controversiales, así que no se asusten al ver a Rita en el internado de las Cumbres. Algunos creen que esto es un infierno. Lo primero es estudiar. Es una mierda, lo sé, pero es lo único que te va a salvar de las neveras. Haz favores. Todos los que puedas. Recuerda que lo que trabajes para los demás es una inversión. La joven actriz Francisca Aronson, sí, la misma que hace apenas unos cuantos años nos regaló toda su dulzura y encanto con Margarita, hoy, convertida en una joven adolescente de 14 años, ha logrado internacionalizar su corta pero ascendente carrera participando en la exitosa producción española El Internado Las Cumbres. El Internado Las Cumbres. Con todas sus letras no es una actriz, es una artista, que es muy diferente. Francisca ha causado muy buena impresión entre los actores de esta serie de suspense y terror, como el reconocido dramaturgo argentino radicado en España, Ramiro Blas. Y es que Fran, a su corta edad, ha logrado mostrar toda su versatilidad y profesionalismo en el polémico papel de Rita. ¿Me estás siguiendo? Es que últimamente pienso en ello todo el rato. Escena, que también vino haciendo Rita, fue una escena demasiado marcadora, digamos, que me marcó en mi pues, miren, lo mejor, pues fue mi primer vez en la televisión, digamos, en las series, y pues es una escena fuerte para la gente que está acostumbrada a Margarita, no les recomiendo ver esto. Hola Francisca, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días igual, ¿qué tal? Muy bien, ¿después de cuánto tiempo? Después de 5 años nos reencontramos. Hace apenas un mes, Francisca junto a su madre regresaron al Perú después de vivir en Suecia con su papá y su hermanito menor, quienes se tuvieron que quedar en Europa por motivos laborales. En casa, el día continúa para ella con las lecciones escolares que recibe desde Suecia. Francisca cursa el 3er grado de secundaria, matriculada en un colegio sueco. Por eso, sus clases virtuales son verdaderamente a distancia, con 7 horas de diferencia. Son a distancia, pero creo que más a distancia de lo común. Son más a distancia de lo común, como tú dices. Bueno, el colegio donde yo estoy, tampoco no lo suelo decir mucho, pero en este caso es un sueco. ¿Ya? Ya hace un año yo me cambié a un colegio sueco desde allá, entonces mis clases las hago virtuales. Standardskolan, como se dice allá. ¿Qué tal alumna es Francisca? Sí, una estudiante buena, porque para mí ella es una estudiante buena porque muy diligente. Sí, siempre siempre pregúntame, porque cuando no entiende una cosa, gramática o vocabulario, entonces pregunta. Para mí es lo más importante. Después de los estudios, Francisca aprovecha la tarde para leer un libro, atender a su engreída perrita Nala, grabar frente al espejo de su cuarto algunos videos para sus redes sociales y revisar la nueva colección de vestidos que viene preparando. La joven actriz nos cuenta que tiene mundo. Ella nació en Suecia y vivió por muchos años allí, también en España y en Bolivia, lugar que guarda los mejores recuerdos con su padre cuando paseaban juntos por el lago Timichucua.
Es aquí cuando con apenas 7 añitos descubre el bichito por la actuación después de ver la teleserie Al fondo hay sitio. Cuando comencé a ver esto le pregunté a mi mamá sobre cómo era, si eso era vida real, yo pensando que eran cámaras escondidas y que la gente vivía una vida fuera de todo, ¿no? Así que poco a poco me comenzó a entrar este bichito, como te comenté, y me puse en ello, me puse a investigar y después cuando me mudé a Perú, mamá, méteme a un curso de actuación. A su corta edad, Francisca logró una importante carrera actoral. De pronto la carismática niña talento se convirtió en la caserita de las producciones nacionales para el cine y la tele. Su debut fue cuando tenía 8 años en la novela Ven Baila Quinceañera. Además participó en películas nacionales como Ceviche de Tiburón y el protagónico en Margarita 1 y 2. Margarita, mi primer protagónico, que fue un éxito y sí, de taquilla, fueron como casi 1 millón de personas que fueron a ver la película y después se hizo Margarita 2 y obras y musicales. Este mundo de la actuación, mientras más iba creciendo, iba a ser más complicado, pero también más interesante, algo más, digamos, como lo iba a ver más como un trabajo, pero un trabajo que yo disfruto hacer, ¿sabes? El crecimiento no solo fue actoral. La niña de las pecas se convirtió en una dulce señorita adolescente al borde del quinceañero. Es gracias a su simpática personalidad y talento actoral que Francisca Aronson hoy cuenta con más de 1.3 millones de seguidores solo en Instagram, convirtiéndola en una influencer que, según cuenta, maneja su contenido virtual con mucha responsabilidad para sus admiradores. Yo siento que, bueno, a mí la gente me sigue porque me tiene cariño, porque yo he sido siempre muy fiel a las personas que me siguen. Yo a mi comunidad de seguidores, yo los respeto tanto y a veces aprovecho estas redes sociales donde tengo tantos seguidores para decir lo que pienso y decir lo que pensamos más que todo, ¿no? Los adolescentes, porque yo soy una ventana de ellos. Francisca, te has convertido en la reina de los TikToks de moda. Bueno, no sé si gran reina, pero me gusta y lo disfruto y lo más importante es como pasarla bien haciendo sus bailes. Sí, ¿no? ¿Y cómo haces con las coreografías? ¿Cómo lo aprendes? ¿Cómo te entrenas? Pues es súper fácil, o sea, yo creo que depende también de la coreografía, porque hay coreografías que yo miro y digo, ¿cómo voy a hacer eso, no? Porque son muy complicadas o tienen pasos, digamos, no tan sencillos, pero hay otras que le agarras el ritmo, la música y todo tiene que ser un conjunto de emoción y energía. Lamentablemente las redes sociales también son espacios sin filtro, una suerte de tierra de nadie donde la cobarde agresión se manifiesta en algunas de las publicaciones de la actriz. Francisca, quien es embajadora de UNICEF, confiesa que fue víctima de haters y ciberbullying. Yo no soy de las personas que me afecto por que me digan algún comentario malo, algún calificativo por, yo qué sé, de mi cuerpo, de mi cara o de mis pequitas, que las amo porque si no, no fuera yo. Justamente en sus redes sociales, un posteo publicado en enero de este año llamó mucho la atención. En el video, Francisca, con uniforme escolar, aparece como un integrante del internado Las Cumbres, exclusiva serie de suspenso español, realizado para la plataforma virtual Amazon Prime Video. Ella cuenta que para ser parte del elenco no fue nada fácil. La joven actriz tuvo que pasar todos los filtros del casting para lograr el polémico personaje de Rita, una adolescente lesbiana y manipuladora. El hecho de que Rita sea lesbiana, sí, es parte del personaje, pero para mí otras cosas me dolieron más, como mi cabello, por ejemplo. El hecho de cortarme el pelo para una serie es algo que yo no había previsto en mis proyectos futuros. Me lo trasquilaron horrible, o sea, ahorita está pues mejor como ha crecido, pero en ese momento estaba así. Horrible. Y acá también tenía un mechón así. Aparte de cortarme el pelo, tuve otros retos que fue cantar el Ave María, que para mí eso también fue algo pues único. María, gratia plena. Y también el hecho que sea lesbiana, ¿no? El hecho de que sea una niña homosexual, para mí eso me hizo darme cuenta de que a partir de ahora, pues los personajes que me iban a llegar no necesariamente iban a ser como Margarita. Niñas dulces, bonitas, exacto, no encasillarme. Esto era como un aviso de Francisca, prepárate porque lo que se va a venir va a ser peor, pero no peor de que sea malo, sino algo mucho más fuerte para mí. Gracias a Dios me tocó tener a compañera como Daniela Rubio en este caso, que fue mi novia en la serie, que aparte de eso somos muy amigas, entonces
también cómo llevamos las escenas de beso, las escenas de románticas, digamos, todo fue muy, muy profesional. Fueron muchos meses de grabaciones y convivencia, donde el encanto de la joven actriz, quien siempre estuvo acompañada de su madre, conquistó a los actores del reparto, como Ramiro Blas, quien aprovechaba los días de descanso en el rodaje para confraternizar con sus nuevos amigos en medio de un delicioso asado argentino. A ver, Ramiro, por favor, dinos, ¿qué tenemos aquí que estamos cocinando? Tenemos un invento maravilloso que habla muy bien de cómo un soldado asador debe rebuscárselas con lo que tiene. La opción era para un vacío entero de 4 kilos 600 que ya les presentaré. Ya volvemos con más Ramiro y sus asados. El actor, recordado por el personaje del malvado Dr. Sandoval de la exitosa serie Vis a Vis, ha logrado una bonita amistad con Francisca hasta el día de hoy y a pesar de la distancia. ¿Qué no destaco? Primero, es un ser muy diferente al común denominador. Para mí, Fran es una chica poderosa. Y dentro de ese poder maravilloso, cuando lo despliega, sea cual fuera el movimiento de su ala, de sus alas, de su energía, es una persona que despliega bondad, que despliega educación, que despliega cultura, que despliega sinceridad, que despliega honestidad y que despliega la verdad. Eso indudablemente tiene que ver con algo sagrado y es a lo que vivo apuntando yo, aunque lamentablemente el mundo nos lleva a lo contrario, que es la familia de donde venimos. Y Fran tiene asentadísimos los valores familiares, ojalá jamás se pierdan, sobre todo en esta generación. Gracias, Ramiro, por tu tiempo. Espero que haya oportunidad para trabajar juntos de nuevo. Maravilloso. Dios me lo permita, Dios me dé la suerte de poder coincidir con vos y de poder trabajar de mirarnos a los ojos y de contar nuestras verdades. Franciscanet Aronson Grande es una chica auténtica, madura y responsable con sus actos e imagen pública. Una actriz que se ha ganado a pulso, esfuerzo y mucho trabajo aquel espacio que muchos quisieran llegar en el prestigioso mercado español. Industria a la que dentro de muy pocos días podría regresar para formar parte de una nueva y millonaria producción. Sin duda, esta encantadora y bella jovencita ya tiene al mundo en sus manos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos el próximo domingo 9:55. Chao.